Desde Montevideo, Uruguay, transmite Radio La Zurda. Una radio con el corazón al sur. Al ritmo de la vida. Las voces y los ecos. 20 minutos están faltando para llegar a las 3 de la tarde y los compinches son testigos de que vengo en una debacle psicológica realmente muy grande porque hace como 2 o 3 semanas que estamos sin hacer terapia. Ana Laura Mariño, qué alegría estar contigo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jorge? Buenas tardes. Una alegría tenerte con nosotros, ¿eh? Bueno, me alegro, volviendo. Volviendo. Y con temas desafiantes, como siempre. Bueno, algunos, otros dan muchísimo para pensar, como por ejemplo, que se me ocurrió trabajar esta semana, que tiene que ver con la crisis. ¿Qué es una crisis? Cuando nos imaginamos la palabra crisis, ¿qué se nos viene a la mente, no? Entonces, me da la sensación de que es, bueno, se acabó el mundo, algo no está nada bien, las cosas están muy, muy mal, algo está pasando. Crisis tiene que ver con eso que se nos viene a la mente de que, ¿qué hago ahora? ¿Cómo me estoy sintiendo en este momento? ¿O qué está sucediendo a nivel del país, por ejemplo? Sí. De distintos tipos de crisis, ¿no? Pero en realidad la crisis es intrínseca a la vida, está unida a la vida, es parte de nuestra vida. Y en la evolución del ser humano, en la evolución de las personas, hay crisis y son bastante seguidas. Y son naturales, desde que nacemos hasta que nos morimos. Es interesante, me quedaba pensando además hablando de las crisis nacionales que pueden afectar a millones de personas. En cada persona seguramente esa crisis va a repercutir de una manera distinta también, ¿no? Claro que sí, y esto tiene que ver con varias situaciones. Una de ellas es la estructura de esa persona, cómo se conformó, cómo se fue haciendo, cómo se fue construyendo como sujeto. Eso es una, ¿no? Y la otra es en qué sociedad vive, dónde vive, con quiénes vive, cómo está conformada su familia, si tiene amigos, si no tiene amigos, cuáles son sus relaciones. Por eso es tan importante tener relaciones de amistad, relaciones con poder conversar. No es lo mismo estar pasando por una crisis, ya sea de vida, por un cambio biológico, o una crisis que sea, a nivel familiar o a nivel país, o de salud, por ejemplo. No es lo mismo pasarlo solo que pasarlo acompañado. Más allá de que el tránsito sea individual, sea de uno mismo, el tránsito es de uno mismo, el tránsito de la crisis, pero no es lo mismo pasarlo solo con uno mismo que acompañado. Además me apasiona el concepto, porque uno generalmente ve la crisis como algo terrible, pueden serlo, y algo a tratar de evitar. Y vos estás planteando un enfoque totalmente distinto. Forman parte del proceso vital, nos acompañan a lo largo de toda la vida. Y sí, son circunstancias en la vida de las personas, pero que esas crisis implican de alguna manera un cambio, una situación de un quiebre de peligro, podríamos decir, ¿no? Sí. Pero es una oportunidad. Y ahí tiene que ver con cómo cada uno lo vaya tomando, porque una crisis puede ser una gran oportunidad.
Esa es un concepto que se ha repetido mucho y uno a veces lo mira de reojo diciendo, esto es conformismo, ¿no? O esa nata. Pero me importa mucho lo que vos estás diciendo, ¿no? Depende de cómo encaremos la crisis, puede ser una oportunidad o no. En el momento que una persona está viviendo o experimentando la crisis, ya sea natural o del entorno, natural biológica podríamos decir, hay todo un movimiento interno, ¿no? Pero ese cambio puede llegar a ser muy favorable o desfavorable, no todas las crisis son favorables. ¿Cuándo podríamos considerar que una crisis es favorable, Ana Laura? Bueno, en el momento que una persona está viviendo el cambio, porque crisis tiene que ver con esto de tomar decisiones, de juzgar, de separar. Hay un momento ahí donde se van tomando decisiones respecto a uno mismo, ¿no? Sí. Y en ese momento, bueno, uno puede tomar decisiones que sean favorables o no. Me pedís un ejemplo, pero capaz que si todos pensamos en nuestra propia historia, podemos encontrar que hay crisis que hemos vivido, que podemos recordar, porque otras pasan y no las recordamos, donde podemos decir, qué increíble, ¿cómo puedo darme cuenta que después de haber pasado por esto, y qué mal que la pasé, ahora estoy en otro lugar donde me siento realmente cómodo? Y si no hubiese pasado por eso, no hubiese crecido, no hubiese aprendido. Pasar por una crisis implica, por ejemplo, que si esa circunstancia se vuelve a repetir, uno la puede ver antes que se repita y puede tomar una distancia. Es un aprender. No sé si por ahí va lo que me preguntás, ¿no? Sí. Pero existen, por ejemplo, las crisis vitales que tienen que ver con la evolución del ciclo de vida. La adolescencia, por ejemplo, implica una crisis, para poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, es común a todos. Sí, es una de las crisis que más se ve, porque hay un bruto cambio en ese niño, esa niña que todos conocemos, que es condescendiente, que siempre dice que sí, que acepta lo que se le dice, que se viste como queremos, que tiene los amigos que elegimos, y empieza a crecer. Ese niño empieza a crecer, esa niña empiezan a crecer y se empiezan a rebelar. Entonces ahí nos vamos a lo que significa la palabra crisis, que viene desde el latín, y significa separar, decidir, juzgar. Entonces, ¿cómo podemos decir acá que esta crisis de la adolescencia la está experimentando ese adolescente? Primero que nada, adolescencia es adolecer, atravesar el dolor para poder ser adulto, para poder ser quien yo quiero ser, para poder tomar mis propias decisiones. Entonces, tenemos que ver que existen en la crisis momentos sumamente vulnerables para la persona. Claro. Pensando en la adolescencia, ¿no? Que es donde los padres, los tíos, los familiares, inclusive sus propios pares, que no lo ven, pero sí pueden estar ahí, pueden acompañar ese proceso. ¿Cómo acompañar el proceso de un adolescente? No me vengas a buscar porque yo me quiero volver sola. 14 años volviendo de un lugar donde a nosotros nos da miedo. Que no te vean conmigo. Que no te vean conmigo. Llévame hasta la esquina, no te arrimes. Y ahí aparece, por ejemplo, las conversaciones respecto a la sexualidad, a los consumos.
donde nosotros no sabemos qué es lo que está pasando, porque siempre supimos, porque a ese niño le preguntábamos y nos contaba todo como un libro abierto, y ahora se empieza a cerrar. Y nos empieza a cuestionar, además. Nos empieza a cuestionar porque se tiene que separar. Nos cuestiona porque se tiene que separar para poder ser el mismo. En definitiva, uno nunca es 100% uno mismo. Siempre hay algo de nuestros padres o de quienes nos criaron o de quienes estuvieron cerca. Cuando estamos en una reunión de familia, siempre hay alguien que dice, ay, esas cosas siempre igual a tu tía. Ay, tienes razón. ¿No? Esas cosas que se heredan, que se llevan en la sangre, que se llevan en los aprendizajes de la familia, ¿no? Nuestros ancestros, ¿no? Que se va transmitiendo y transmitiendo y transmitiendo. Pero en ese momento donde estamos todos reunidos y aquel niño que jugaba con el piano, o que jugaba con los dados, o que estaba molestando, pidiendo algo en la reunión, aparece con el pelo azul, sentado con los pantalones todos rotos. Y decimos, wow, ¿qué pasó acá? Y eso no quiere decir que vaya a ser así cuando sea adulto, pero tiene que pasar por ese tiempo de confrontarse con los adultos, para poder romper con su ser niño. Viste que en varias oportunidades hemos hablado de personas de 30, 35 años que todavía tienen conductas infantiles. Sí, sí. Que no han podido terminar de crecer. Y que los procesos no tienen edad a veces, aunque quisiéramos que tuvieran. Porque no son solamente biológicos, no son solamente del cuerpo, son también del psiquismo y de lo social. Y en lo social entra la familia también, el lugar que se le da a ese niño y donde no queremos que salga. Y ese se tira y afloje, ¿no? Mamá no quiere que crezca y el nene quiere crecer. Claro. Yo estaba pensando además, Ana Laura, cómo la experiencia familiar, y esto varía obviamente de acuerdo a cada núcleo, nos prepara para enfrentar o para procesar adecuadamente las crisis, o desadecuadamente, digamos, ¿no? Claro. Porque allí también juegan mucho las propias historias personales. No sé, me viene a la cabeza, por ejemplo, un divorcio. ¿Es una crisis para los integrantes de una pareja? Sí, pero también lo es, en el caso de que los haya, para los hijos. Claro, es una crisis para todos. Y ahí podemos diferenciar, por ejemplo, en este tema que vos traes del divorcio, una crisis natural que tiene que ver con el crecimiento de la persona, a una crisis que está por fuera de eso, que a veces sucede por el crecimiento desparejo de los integrantes. Parejas que se conocen muy jovencitas y después van creciendo desparejos y eligen otros caminos. Sí, pero sí. Entre medio se casaron, tuvieron hijos, convivieron. Y claro que sí, que todos los integrantes de la familia, los que conviven y los que no conviven, pasan por la crisis. Unos más, otros menos. Entonces ahí tiene que ver esto de cómo cada persona afronta la situación de crisis, ¿no? Claro, claro. Puede ser traumática al punto de dejar lesiones. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado. Ahí aparece lo que sería las intervenciones en las crisis, ¿no? Cuando los de afuera, que son objetivos, tienen que llegar a intervenir en ese tiempo para poder ayudar a superar eso y que no queden lesiones. Heridas que no cicatricen, ¿no? Exactamente, sí, como heridas sin cicatrizar. Uh-huh. ¿En qué tipo o cuándo podemos pensar que una crisis amerita, por ejemplo, consultar con un psicólogo o con una psicóloga?
Hablando del divorcio. No, de las crisis en general, ¿no? Bueno, hay crisis que son emergencias, por ejemplo, situaciones físicas o situaciones externas que afectan lo psíquico. Por ejemplo, es duro, muy duro, pero por ejemplo, ya lo hemos conversado y es importante poder volver a tomarlo cuando un integrante de la familia se suicida. Cuando hay un suicidio dentro de una familia. El suicidio es la peor forma de resolver una crisis, se me ocurre. Me sale ese pensamiento ahora. Me quedo pensando en esto que vos decís, ¿no? No sé si es la peor forma de resolver una crisis. Pero lo que yo me imagino es que quien llega a ese intento, por lo menos está viviendo una crisis muy profunda. ¿O no? A ver. Porque hay distintas formas de suicidarse, desde distintos lugares. O sea, por lo menos puedo traer dos, que son el lugar premeditado, donde una persona está pasando por una situación muy, muy jodida y decide quitarse la vida. Y otra es por una enfermedad mental. Traigo estas dos como para poder pensarlas, porque hay muchas otras formas, ¿no? Pero digo, pasando por una enfermedad mental o afectado por una enfermedad mental, afectada, donde decide quitarse la vida, pero es como que se quita la vida sin mediar el pensamiento. Es una puesta en acto. Algo así como un arranque, para ver si te entiendo. Ahí va, ¿no? como un arranque, como un arranque. Sí, y bien impulsivo, sin pensar, sin pensar. O sea, esto no lo soporto más, no soporto más esta situación, me quito la vida. Sin saber que se está quitando la vida. Sabe que se está quitando la vida, pero no sabe. Ahora, cuando hablamos de la crisis, por supuesto que la persona que se quitó la vida ya no está. Pero toda la familia y todo el entorno atraviesa la crisis de la muerte y de la falta del otro. Y la Entonces, culpa. ahí se necesita la intervención, se debería de intervenir desde el punto de vista clínico, ¿no? Ahora, vos hablabas de enfermedades mentales también. ¿A qué te referías como una de las causas que puede derivar concretamente en un intento de autoeliminación? Y enfermedades mentales donde la persona no tenga recursos para manejar sus impulsos. Puede ser cualquier enfermedad mental. Puede ser una neurosis grave, puede ser una psicosis, puede ser un trastorno border, por ejemplo, una depresión. Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque uno generalmente piensa en enfermedades mentales y piensa, no sé, en un manicomio, para decir lo que nos surge inmediatamente Sí. a la mayor parte de la gente, pero no Bueno, necesariamente. a veces la gente piensa en el psicólogo y piensa, no voy a ir al psicólogo porque estoy loco, van a pensar que estoy loco. O van ¿Cuántas clandestinamente. ¿Cuántas personas llegan a la puerta del consultorio clandestinamente? No vaya a enterarse nadie, van a kilómetros de su casa. ¿Y eso persiste todavía? Sí, claro. Yo pensé que estaba totalmente superado. No está totalmente superado. Es triste que no esté superado el que una persona que esté pasando por una crisis, además de estar pasando por la crisis y necesitar ayuda, y pedirla, porque es de gran valentía pedir esa ayuda, por eso mismo, porque hay como un tabú, además de eso tiene que esconderse. Qué cosa, qué cosa. Vale mucho más el Hay secreto como un sentido profesional de la analista. vergüenza, ¿no? Ahí va. Pero no tenemos vergüenza de tener una hernia inguinal.
cuando se nos corta el cuerpo con un bisturí y las manos del cirujano entran adentro nuestro y no tenemos vergüenza. Claro, pero es más... Y estamos desnudos arriba de una mesa quirúrgica, porque en el consultorio del psicólogo desnudamos el alma, claro. Pero ahí podemos ir más atrás. Si nos duele el cuerpo, seguramente vamos rápidamente a un médico. Si nos duele el alma, lo dejamos pasar, lo dejamos estar, ¿no? ¿Y cuántas veces duele el cuerpo y es por un dolor del alma? Tantas enfermedades somáticas, tantas enfermedades somáticas. Enfermedades somáticas quiere decir enfermedades que se manifiestan a través del cuerpo. Soma es el cuerpo. Esas enfermedades que se manifiestan a través del cuerpo, pero que tienen que ver con un estado mental. Y pasa mucho, por ejemplo, ahora que hablamos de las crisis, cuando pasa la crisis, podemos hablar de, por ejemplo, una crisis que no podemos manejar, que es externa, puede ser un accidente de tránsito. Sí. Un accidente de tránsito es una situación de crisis para quienes lo viven. Instante, ¿no? En el instante. Y en ese momento la adrenalina empieza a circular dentro de nuestro organismo y no nos permite otra cosa más que estar en alerta. Son segundos, pero esos segundos estamos en absoluta alerta y nos golpeamos contra todo lo que está dentro del auto, por ejemplo, pero no nos duele nada. Y a los 2 días nos empieza a doler todo el cuerpo de los golpes que tuvimos. Pero además empezamos a procesar desde el momento del impacto, empezamos a procesar mentalmente, psicológicamente, ese evento de la crisis y nos va a doler más el cuerpo por una somatización. Entonces, a veces cuando decimos, ay, me golpeé la pierna y me duele, pero el otro se golpeó la pierna y tiene lo mismo y le duele más, porque además tenía otro problema. Además venía acarreando algo emocional. No sé si me explico. Sí, sí. Yo lo que te propongo es que sigamos hablando de este tema y que los compinches a través del 099-707-412, 092-33-1290 nos cuenten o pregunten sobre cómo procesar las crisis, ¿no? ¿Sabes lo que me vino a la cabeza ahora, Ana Laura? Un recuerdo. A ver. Que ahí actué yo como, no sé, como psicólogo, como consejero. Fue hace muchos años en una transmisión de la 30, la vieja 30, no me acuerdo qué evento estábamos transmitiendo, donde la audiencia ponía sus automóviles al servicio de la radio para transmitir. Y había un gurí muy joven, Fabián, no sé si estará escuchando, hace tanto que no sé de él, pero bueno, iba yo con él en el auto y de repente tuvimos un accidente de tránsito en la camioneta que no era suya, era de su padre, ¿no? Allí fuimos inmediatamente, como era la 30, había, mirá vos, las historias de vida, ¿no? Había 2 prostitutas allí por Mercedes y Tristán Narvaja que dijeron, nosotros declaramos a favor de ustedes, ¿no? Inmediatamente se posicionaron. Pero claro, después fuimos a la comisaría y este muchacho que era muy joven, bueno, yo también era mucho más joven, estaba desesperado. Y yo le decía a Fabián, tranquilo, tranquilo, algún día te vas a acordar de esto y va a ser simplemente una anécdota, algo que le vas a contar a alguien casi hasta con un tono de humor, porque en definitiva no pasó nada grave, ¿no? Yo tratando de aportarle una perspectiva para achicar la tensión del momento, ¿no? Me hiciste venir ese recuerdo a la... Bueno, el acompañar, ¿no? El acompañar en ese momento, ¿no? Claro,
Claro, claro, nos estábamos acompañando mutuamente, pero él estaba con una gran amargura porque además la camioneta era del viejo, entonces... Claro. Pero yo digo, Bueno, viste, ahí volvemos a esto que hablábamos hace un ratito, que tiene que ver que no es lo mismo pasar por un evento traumático una persona, o sea, no pasar por el evento, porque el evento traumático es particular e individual. Aunque haya 5 personas que estén interviniendo, vos también pasaste por ese evento traumático, pero lo viviste de distinta manera que él. claro, claro. Ahí entra toda la subjetividad, ¿no? Todo lo que pasa subjetivamente en cada persona. Y también entran las relaciones, que no se pueden dejar de lado, las relaciones interpersonales. Cuando hablábamos de esto de la familia, ¿no? No es lo mismo un adolescente adoleciendo en una familia que otro adolescente adoleciendo en otra familia. No todas las familias se van a manejar de la misma manera. Está claro, me apasiona el tema. ¿Seguimos la semana que viene? Claro que sí. Bueno, te mando un beso grandote. Gracias por estar, Ana Laura. Un abrazo para todos y que tengan muy buena semana. Chau, chau. Chau, chau. Las voces y los ecos.